En el aire, el historiador tan querido y admirado por nosotros, Hugo Chumbita. Bienvenido a la mañana de Juan Domingo, Hugo. ¿Qué tal? Buen día. Encantado de estar con ustedes, Martín, en este domingo sanmartiniano que tenemos, ¿no? Así es. ¿Qué cosas que han hecho este país, estos hombres que han abordado estas cosas tan difíciles como ya solamente todo el proceso de cruzar los Andes con 6 batallones ha sido un hecho completamente sobrehumano, ¿no? Bueno, y en estos días es notable cómo siempre aparecen como nuevos enfoques, nuevos encuadres, elementos históricos, como una carta ahí a un lord inglés que se publicó hace poquito en las redes del sistema de Clarín. Bueno, preguntas, interrogantes, notas de los jóvenes historiadores que, bueno, no han leído mucho los trabajos nuestros de hace unos años, por lo cual siempre me gusta, cada 17, repetir lo que desde hace 20 años, más de 20 años, ¿no? Venimos contando, ¿no? El origen mestizo de San Martín, que explica su vuelta al país, ¿no? La respuesta a esa pregunta, ¿de dónde este hombre que se había ido de niño a Europa, hizo toda su carrera en el ejército español, de pronto abandona todo y se viene a luchar por la independencia de América? Un problema geográfico que inquietó en su momento a Mitre, a Ricardo Rojas incluso, ¿no? Y que le escuchaba plantear a una historiadora joven hace poco, que desconocía nuestro trabajo, que ha rescatado esa fuente de la familia Alvear que cuenta. Diego de Alvear y San Martín eran medio hermanos, hijo natural, don José de San Martín, de don Diego de Alvear y Ponce de León, y la tradición de la zona misionera correntina, que recuerda que Rosita Guarú, la considerada siempre como niñera, nodriza en los manuales, que lo mamantó en Yapeyú, en realidad su heredera madre, ¿no? Bueno, estas dos tradiciones que nos revelan, incluso relacionadas con documentos de historiadores de la época, con testigos de la época que escribieron sobre San Martín, sobre su aspecto, por ejemplo, ¿no? Que es algo tan significativo, ¿no? Ese hombre alto, morocho, de tez bronceada, de pelo y ojos negros, a quien Mitre dice, bueno, la piel tostada por la intemperie, para disimular, para no meterse con un tema que por otra parte Mitre no podía ignorar porque era post populi en la pequeña ciudad, en la pequeña aldea porteña, ¿no?, de aquellos años. El aspecto indudablemente criollo, aindiado, ¿no?, de San Martín, por el cual siempre fue sospechoso desde el comienzo para las aristocracias porteñas, así como después la chilena y después la peruana, ¿no?, que desconfiaban de este hombre y le llamaban con desprecio, incluso el mestizo, el cholo, el paraguayo, el mulato, tratando de rebajarlo por su condición étnica, ¿no? Mientras sus amigos le llamaban cariñosamente el indio, como cuenta Belgrano Rawson en su novela Noticias de América, ¿no? Algo tan interesante, ¿no? Cómo
ese apelativo de medio indio podía ser algo afectuoso, un dato afectuoso para algunos, y podía ser un baldón para atacarlo desde el punto de vista de sus enemigos. A mí lo que me asombra de San Martín, que es lo que veo que falta en mucha gente en Argentina, lo hablábamos con Peretti recién, es la capacidad de hacer un proyecto, seguirlo a morir, enfrentar todos los problemas, mantener la línea, mantener la dirección. Por ejemplo, aquella famosa carta que le mandan después de haber consultado a alguien, San Martín, sobre la factibilidad del cruce de los Andes, que le dijeron no lo haga porque es imposible, qué sé yo, y él contestando diciendo sí, sé que es imposible, pero es necesario, ¿no? Esa determinación, ¿no? Bueno, Tan importante ahora. También tiene rasgos indios Perón, ¿no? claro, claro. Y bueno, ese es otro paralelo interesante, ¿no? Entre San Martín y Perón, que algunos han señalado, partiendo incluso del hecho de que los dos eran hijos de madre india, ¿no? Los dos tuvieron que irse exilados, expulsados del país a Europa, intentaron volver y se lo impidieron. Perón lo logró finalmente. San Martín se murió antes de cumplir ese sueño, ¿no?, que él tenía de volver a tener una chacrita, quizá en tierras cuyanas, ¿no? Fueron dos grandes exilados, y pensemos que San Martín vivió, bueno, la mayor parte de su vida fuera de este país, al que sin embargo estaba indisolublemente ligado por sus recuerdos, por sus vivencias, y fue la vocación de su vida. Él hasta el último momento siguió luchando, solidarizándose con el gobierno de Rosas, a pesar quizá de que no compartía, digamos, todos los elementos del régimen de Rosas, pero admirado y agradecido por esa actitud de Rosas de defender la soberanía frente al Imperio Británico. Y fíjate, ese es otro dato muy importante que yo creo que en este momento conviene remarcar. El gesto de San Martín de repudio a la invasión franco-británica del año 45-46, porque últimamente han aparecido algunos voceros del hispanismo de derecha que lo tratan de ser un agente inglés, porque San Martín siempre tuvo amigos ingleses y tuvo ayuda incluso de la política británica en el momento en que él hace sus campañas militares, porque necesitaba apoyo contra España, claro. Pero esto, ¿no es cierto?, vista de ser una actitud complaciente con el neocolonialismo británico, como lo demuestra, ni servir. Claro, como se pone en evidencia cuando él le dice a Rosas, no, esta es una causa tan importante como la lucha que nosotros dimos contra el dominio de España. Es decir, él comprende en su madurez que existe algo que es el neocolonialismo, ¿no? Una nueva forma de dependencia tan importante, ¿no es cierto?, tan humillante incluso como el dominio colonial que se había padecido en América. Hugo, te hago una pregunta así, extrapolando tiempos. San Martín hubiera convocado un gran encuentro nacional y se hubiera abrazado con Balbín, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, él
siempre se negó a inmiscuirse en la contradicción entre unitarios y federales, aunque, por cierto, tuvo siempre mejores relaciones y simpatías entre los federales, pero él pensaba de que era necesario, ¿no es cierto?, superar la grieta que ya en aquella época, ¿no?, dividía a la sociedad argentina. Lamentablemente eso nunca ha sido posible, no lo lograron ni Irigoyen ni Perón, que querían también, ¿no es cierto?, con un gran movimiento nacional aunar a todas las clases en el proyecto de nación. Y no lo estamos logrando hoy, ¿no?, donde incluso, bueno, estamos retrocediendo hacia un colonialismo vergonzoso. Así es. Por eso es interesante, ¿no es cierto?, que defendamos, que rescatemos el sueño de la independencia de San Martín y de los patriotas de Mayo. Y no solo, porque Facundo Quiroga también fue una personalidad interesante, Artigas fue un gran aporte para nosotros, Belgrano, ¿no? Claro. Todos ellos fueron partidarios, ¿no?, de ese sueño de construir una nación independiente, que lo lograron en términos políticos y militares, pero después recaímos en la dependencia económica de los mercados regidos por las potencias europeas, y no hemos superado del todo, desdichadamente, la dependencia cultural. Claro. Hugo, todavía subsisten los prejuicios de la superioridad europea, a la cual nosotros deberíamos someternos, ya no con relación a Gran Bretaña o Francia, sino sobre todo a ese mundo atlántico, noratlántico, ¿no?, del capitalismo global, que es en lo que ha degenerado el imperialismo europeo, ¿no? En decadencia, ¿no? Sí, por suerte, yo creo, estamos entrando en una fase decadente de ese mundo occidental que pretendía ser, bueno, construir el mundo unipolar, ¿no?, globalizar el mundo bajo la égida de Estados Unidos y sus aliados y sus capitales. Bueno, todo eso se está rompiendo, se está haciendo pedazos, y aparece, bueno, el BRICS, otras potencias, otras alianzas, otros sectores. Y desdichadamente nosotros, que fuimos precursores en la idea del tercer mundo, de la tercera posición, bueno, estamos retrocediendo hacia la sumisión incondicional a ese imperio decadente, además, de los Estados Unidos. Horacio del Prado te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, Hugo. Innumerables preguntas sobre el secreto de Yapeyú. En la tonelada de cartas que dejó San Martín, ¿hay algo que él escriba sobre Rosa Guarú, sobre su mamá? Bueno, no hay en la correspondencia de él, hay siempre una reserva, incluso sospechosa para algunos, ¿no?, sobre todo lo que se relaciona con su vida privada. Pero existen testimonios de sus conversaciones con amigos, donde él hablaba de Yapeyú, donde se llamaba a sí mismo en forma burlona el indio misionero, ¿no? Esto está en las tradiciones que escribió Servando Obligado. Ajá. Hay correspondencia donde, como mencionaba antes, ¿no?,
entre amigos de San Martín se lo llamaba el indio, y él seguramente se sentía inhibido de manifestar esto, que le podía incluso crear un problema en su expediente militar, ¿no? En España, porque ahí hubo una falsificación de su identidad. Yo he buscado, varios historiadores hemos buscado, ¿no?, el expediente completo de San Martín en los archivos españoles, pero resulta que falta ahí esa pieza clave que sería una fe de bautismo. Y tampoco está la carta en la cual Juan de San Martín y Gregorio Amatorra declaran que era hijo legítimo, para sustituir, digamos, la falta de una partida de nacimiento. Todo eso no está, no aparece. Curiosamente, ¿no es cierto?, un siglo después, lo mismo que ocurre con el expediente militar de Perón, ¿no? Claro. Y Hugo, tengo una pregunta más en la línea de lo que te preguntó hace un ratito Ricardo Plazaola. ¿Qué haría hoy San Martín, no? ¿Cómo vería a Nicolás Maduro San Martín hoy desde Boulogne-sur-Mer? Bueno, él encontró en Bolívar el hombre señalado por el destino para completar la tarea ciclópea que él se había propuesto, ¿no? Y le cedió el paso después del encuentro de Guayaquil, ¿no?, como correspondía. Por otra parte, dadas las relaciones de fuerza que se daban en ese momento, cuando San Martín había sido abandonado por el Partido Unitario Rivadaviano desde Buenos Aires. Hay un dato interesantísimo, que es él mantuvo en su dormitorio hasta el día de su muerte un retrato de Bolívar colgado en su habitación en Francia, en Boulogne-sur-Mer, en el dormitorio que se reconstruyó después en el Museo Histórico Nacional, ¿cierto?, está ese cuadro, ese retrato. Y esto desmiente la supuesta hostilidad de él con Bolívar, y desarma una polémica absurda que hubo siempre entre los historiadores de la línea liberal argentina con los venezolanos, ¿no? Antagonizando, poniendo en antagonismo a San Martín y Bolívar. Bueno, yo creo que San Martín vería con satisfacción hoy esa Venezuela bolivariana, ¿no?, que ha rescatado como no solo una imagen histórica de identidad, sino como un programa, ¿no?, de lucha, el bolivarianismo, que es ante todo, ¿no es cierto?, el destino de construir una patria independiente, antagónica con las fuerzas del imperialismo norteamericano y de otras acechanzas, digamos, ¿no? Es decir, el americanismo como política, como doctrina y realidad de gobierno. Además, San Martín no renuncia a seguir luchando, sino que con el ejército diezmado prefiere dejarle sus pocos hombres que le quedan a Bolívar para que siga la campaña. Así es, sí. Los restos del ejército de los Andes que continúan peleando, ¿no es cierto?, hasta el último día a las órdenes de Bolívar y de Sucre, ¿no? Sí, a la Argentina regresan nada más que 7 granaderos del Ejército Libertador. Claro, y existe, sí, esa tradición de los soldados negros, ¿no?, que después de esa tremenda campaña, esa odisea,
regresan como testigos, ¿no es cierto?, de lo que fue la empresa de relatores, ¿no? Claudio Orellano te quiere hacer una consulta. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Cómo anda? Un gusto, feliz Juan Domingo, ¿eh? Un gusto grande. Muy bien, feliz domingo. Bueno, lo que queda claro que, bueno, no había tal discrepancia de San Martín tras la reunión con Bolívar en Guayaquil, esto está claro, ya lo han dicho ustedes, lo han aclarado, pero bueno, empieza la retirada de San Martín y él pone, con el tiempo, corre el tiempo, se va de la Argentina, echado prácticamente, exiliado, cuando quiere volver no lo dejan desembarcar, pero le deja su sable corvo a Juan Manuel de Rosas, figura principal de la Confederación Argentina, que, traicionado por Urquiza, es vencido en Caseros en 1852. Bueno, lo que le quería preguntar concretamente, San Martín obviamente veía en Rosas a su continuador, ¿no?, en esta gesta patriótica independentista. ¿Rosas fue exiliado o fue secuestrado por los británicos? Esa es mi pregunta. Bueno, Rosas aprovechó la tradición de respeto a los exilados que existía en Gran Bretaña, ¿no? Donde también estuvo exilado Marx, ¿no es cierto? Y donde, por otra parte, de acuerdo al tratado de amistad con Gran Bretaña que celebró Rivadavia en su momento, existían las mismas garantías que para los británicos en territorio argentino, ¿no? Es decir, San Martín tenía, en virtud del tratado de amistad argentino-británico, ¿no es cierto?, un estatuto de protección en territorio inglés, que era la reciprocidad, ¿no?, claro, pactada en aquel tratado. Bueno, pero ¿por qué esto, no, para aclarar un poquito, ¿no?, esa paradoja de que Rosas, habiendo sido un tipo que se enfrentó a los británicos, después termina... Bueno, y San Martín le dice incluso a su gran amigo Tomás Guido, que fue ministro de Rosas, claro, ¿no?, en la correspondencia se felicita, ¿no?, de que haya tomado el gobierno un hombre que tiene el respaldo de la campaña bonaerense, ¿no? San Martín le dice a Guido que evidentemente, ¿no es cierto?, entra una fuerza nueva en la historia, que es el interior bonaerense y no la clase porteña, ¿no?, de los republicanos de café, como él también le llama, ¿no? Estos políticos de la urbe que habían sido dóciles a los intereses británicos, ¿no?, que habían sido incluso la base del Partido Unitario, ¿no?, los amigos de Rivadavia. Y aparece una fuerza nueva que, sostenida por las masas rurales, por los soldados, por los milicianos de Rosas, por las montoneras indígenas, ¿no?, con sus caudillos, algunos criollos y otros indios, ¿no?, como el caso de Arbolito. Claro. Es decir, toda esa fuerza del interior bonaerense que, bueno, contradice el esquema de Sarmiento, ¿no? Pasa por Dorrego eso, Hugo. La lucha nacional tenía su baluarte popular en el interior, en la campaña, y no en la ciudad. Claro. Inclusive, perdón, Hugo, inclusive San Martín lamentaba que la Valle haya sido el protagonista principal del fusilamiento de Dorrego, tengo entendido, allá por 1821, ¿verdad? Bueno, él repudia también en su correspondencia, ¿no?, a Rivadavia y sus acólitos, que son claro, todo ese grupo incluso que rodea a Lavalle, Agüero, Varela, como los responsables, ¿no?, de la guerra civil que han arrastrado al país, ¿no?, y en la que él no quiere meterse porque no quiere derramar sangre, pero
él justifica la existencia de una dictadura como la de Rosas para terminar con uno de los partidos que no puede aceptar la convivencia. El partido que ha llevado al país a la guerra civil tiene que desaparecer uno de los dos partidos. Y él, si bien no quiso ser él el dictador, de alguna manera reconoce que ese es el papel que empieza a jugar Rosas. Y luego lo confirma cuando él en su correspondencia con Rosas, ¿cierto?, apoya sobre todo su política exterior, su política de dignidad nacional. Claro. Chumbita, te agradecemos mucho. La verdad que teníamos muchas ganas de escucharte, de compartir con vos. Sos una referencia muy valiosa para nosotros siempre. Y es muy lindo haberte tenido en un día de San Martín y de otros compañeros, pensando en la frustración del sistema de soberanía del país, pero también recordando a nuestros mejores referentes, ¿no? Para mí un gusto, Martín, gran amigo y compañero de siempre, y bueno, y frente a esta mesa de talentos que estamos comprometidos, ¿no es cierto?, con nuestra historia y con nuestro futuro nacional. Muchas gracias. Fuerte abrazo, un cariño a la familia.